muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Buenos días, apreciables hermanos y hermanas. No sé qué horas son en su lugar donde usted está mirándonos, allá en algún país del mundo que tal vez usted ha dispuesto para estudiar la lección. Queremos saludarle y desearle toda la bendición de Dios para su vida. A los que están aquí cerca, en los canales de televisión, 51.2 en Houston o 55.7 en Dallas, o Radio Advenimiento en la frecuencia 990M, sean bienvenidos también al estudio de la lección de la escuela sabática. Algunos la están posiblemente escuchando temprano, otros a mediodía, otros más tarde, porque en 3 segmentos la ponemos para que los hermanos puedan también estudiarla. Así que así vamos a dar inicio al estudio de esta lección de hoy de la escuela sabática, pero voy a hacerlo como siempre con hermanos que van a acompañarme. Tengo el privilegio de tener aquí conmigo a 2 pastores, al pastor Adán Campos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Gracias por la invitación. Pues sí, gracias a Dios que nos da la vida por estar aquí en este nuevo día y bendiciones a todos los que nos están viendo. Amén. Pastor Joselito, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Gracias. Le doy a Dios porque nos da este privilegio de estar aquí para compartir la lección. Amén. Amén. Pues vamos a orar. ¿Qué le parece, pastor Campos, si hace la oración? Claro. Querido Padre, queremos agradecerle por el privilegio que nos da de poder servirle, Señor. A esta hora queremos suplicarle que perdone nuestras faltas. Únjanos, Señor, para poder estar delante de su presencia. Pueda su Santo Espíritu ser enviado a nosotros y usarnos, Señor. Y su Santo Espíritu vaya también a los hermanos, sus hijos que nos están viendo a través de los diferentes medios, Señor, y sean tocados por Él. Le pedimos su guía y su dirección en los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Esta semana vamos a estudiar acerca de lo que significa ser un maestro. Y con lo que ya hemos estudiado hasta aquí, de las semanas anteriores, pues creo que ya quedó claro que todos en alguna manera estamos involucrados en una labor educativa. En cierta manera, todos somos maestros. Los padres somos los principales maestros de nuestros hijos. Y ustedes no me dejarán mentir, que en calidad de pastores, pues también venimos a ser maestros también de los hermanos. Amén. ¿Verdad? Así es, pastor. En ese sentido, pues también cuando un hermano se dedica a dar estudios bíblicos, también se constituye en un maestro porque va a enseñar la Biblia a otros. Entonces, quieras o no, todos estamos en esta labor de educación. Bueno, Pablo dice que a esta altura todos debiéramos ser ya, dice, maestros, dice. Así que, si el plan de Dios es que todo hijo de Él se constituya en un maestro, aprende del divino maestro y enseña a otro. Si ese es el plan de Dios, creo que esta lección es importante para que nosotros entonces entendamos las implicaciones de esa responsabilidad. ¿Qué es ser un maestro? Pastor Campos, de acuerdo al versículo de memoria, ¿cuáles serían una de las cualidades, pero muy destacables, de un maestro? Amén. Dice, si los que nos están viendo quieren buscar en sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Traza bien la palabra de la verdad. Dice que debemos de ser diligentes. Y dice que debemos de estudiar para poder trazar bien la palabra escrita que Dios nos ha dado acerca de su revelación. ¿Qué le parece, Pastor Joselito, acerca de estas cualidades de un buen maestro?
Sí, la verdad que veo un principio aquí, pastor, mientras usted estaba hablando de que todos en algún momento somos maestros, y muchos se dicen ser maestros en este tiempo. Pero el apóstol Pablo pone aquí un principio que dice: procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Y debemos, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay un principio muy importante, que siempre debemos buscar la aprobación de Dios al predicar o exponer la palabra de Él. Amable televidente, bautista, metodista, pentecostal, ese pastor que te predica, ese es un maestro. Nosotros aquí, en alguna manera, también tenemos ese privilegio de ser maestros. Pero tú, que vas allí o que vienes con nosotros, tienes que tener ese cuidado de saber elegir si el maestro, de saber elegir a tu maestro, porque no todos son maestros con cualidades que realmente pues les permita enseñar correctamente. Mira lo que dice la Biblia. El maestro debe ser primeramente diligente, es decir, una persona que se esfuerza, una persona que busca en el estudio de las Escrituras, en el mensaje correcto para el tiempo en que vivimos. Número 1. Número 2, debe ser aprobado. Es decir, que ese maestro tiene que ser de buen testimonio. No tiene que tener doble personalidad. Tiene que ser una persona consagrada a Dios. Una persona aprobada por el Señor. También tiene que ser una persona que no tenga nada de qué avergonzarse. Es decir, ese maestro tiene que ser una persona de buen testimonio. Pero, lo que dijo el pastor Joselito, que destacó, que trace bien la palabra de verdad. Y aquí hay mucha tela que cortar. Porque todos hoy, miren cuántas iglesias hay. Y miren cuántos pastores hay. Miren cuántos haciendo la labor de enseñar. Pero realmente todos están trazando bien la palabra de verdad. ¿Qué sería trazar bien la palabra de verdad, pastores, para ustedes? La verdad que no debe torcerse la Escritura, ni buscar doctrinas que no estén apoyadas por la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros, como oidores de la palabra de Dios, de aquellos que la predican, debemos examinar y ser casi como los bereanos, escudriñar para ver si esto que están hablando es así. Por la condición de estos maestros, de esta clase de maestros que a veces tuercen la palabra a su conveniencia y para lograr un propósito. Entonces no es justo que la palabra de Dios se tome para eso. Trazar bien la palabra de verdad, Pastor Campos, en el contexto religioso que hay ahora, en el sinfín de iglesias que existen, en la muchedumbre de pastores que hay y millones de personas oyéndolos. ¿Qué ejemplo usted mira hoy de exposiciones de la Biblia donde realmente no se está trazando bien la palabra de verdad? ¿Qué usted percibe cuando mira, por ejemplo, predicadores en la televisión, cuando escucha predicadores en la radio? ¿Qué ejemplos usted mira donde realmente no se está trazando bien la palabra de verdad? Sí, por ejemplo, algo muy común que en muchos lugares se repite, por ejemplo, un ejemplo para citarlo así, por ejemplo, el apóstol Pedro, en una ocasión, él estaba, dice, a la hora del almuerzo en un segundo piso de una casa, orando. Y dice que mientras él oraba, miraba que bajaba un lienzo y tenía diferentes tipos de reptiles ahí, y que una voz le decía: mata y come. Y él se quedaba espantado, ¿verdad? Porque para los judíos pues eran animales inmundos que no se debían de comer. Y es impresionante en la actualidad cómo hacen la aplicación. Y dicen: oye, dice, nosotros podemos comer lo que nosotros queramos porque todo lo que ha creado Dios es bueno.
Y dan la aplicación y hacen esa cita y dicen, mira, tú puedes comer lo que tú quieras. Oras a Dios y todo está bien. Pero ¿cómo se ve cómo sacan de contexto lo que esa visión que Pedro estaba teniendo en ese momento quería decir? Y nosotros vemos que en el contexto pues está refiriéndose que en aquellos tiempos los discípulos o los del pueblo de Dios consideraban a los gentiles pues personas inmundas con las cuales no debían de relacionarse. Y nosotros vemos al final que él está teniendo esta visión ahí que llegan a buscarle para llevarlo a casa de gentiles. Y dice el ángel, ve con ellos porque yo te estoy mandando. Y nosotros vemos ahí un pequeño ejemplo cómo en la actualidad se tergiversan las escrituras para a conveniencia del pastor de X iglesia, lo acomoda pues a obtener sus metas, no en pro de los miembros de la iglesia, sino para su beneficio propio. Interesante ejemplo el que ha puesto el pastor Campos, de ese tipo de maestros que no trazan bien la palabra de verdad, cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo. Pero ¿qué otro podríamos poner? De esos, ¿verdad? Pues hay muchos también, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros podemos tomar el ejemplo que usan, por ejemplo, para decir que las personas que mueren se van al cielo. Y esa creencia que ellos la toman por literal, o sea, una persona que muere se va al cielo. Y parece que todos se van al cielo últimamente, buenos y malos están allá. Entonces, nosotros no vemos en la Escritura una verdad de esa manera. Encontramos nosotros que la palabra nos dice, los muertos nada saben. Eso del asunto de la inmortalidad del alma, todo eso son errores que no están trazados bien en la palabra de Dios y que los predicadores los predican como si viniera de la palabra. Entonces, esas y muchas enseñanzas nos ponemos a ver que hay maestros que no están trazando bien la palabra de verdad. De ahí vienen muchas otras creencias, ¿no? Que los muertos vienen a casa y te visitan. Y bueno, la palabra de Dios deja bien en claro este concepto. Nosotros estamos viéndolo aquí desde un punto de vista pastoral, de ese tipo de maestros que existen, llamados pastores, que pues nos toca enseñar cada sábado o cada domingo en una congregación. ¿Cómo deberíamos entender que ser maestro o ser alguien que enseña a la congregación conlleva, hermanos, esto que dice el apóstol Pablo? Ser esforzado en el estudio de la Escritura, ser una persona aprobada por Dios, es decir, consagrada, ser una persona de buen testimonio, que no tenga nada de qué avergonzarse y que trace bien la Escritura, que no la tuerza, que no presente enseñanzas erróneas y que tampoco esté llevando a la congregación por vientos de doctrina que también se ha puesto de moda hoy en día. Nosotros estamos viéndolo desde ese nivel, pero ahora vamos a verlo desde el nivel patriarcal, de padre de familia, que le toca enseñar. Hay que también nosotros, hermanos, ser muy cuidadosos en la manera en cómo le enseñamos a los hijos, porque no me van a dejar mentir ustedes que muchas veces como padres utilizamos la palabra erróneamente, la utilizamos como azote para nuestros hijos. Y eso a los hijos no les hace bien. Eso les resiente y lo que hacen es detestan la palabra, porque ven que el padre ocupa rápidamente la palabra solamente para como reprender, como para confrontarlos. Así no es. Agarremos la palabra un día y sentémonos con ellos, oremos primero, vamos a estudiar, hijo, la palabra de Dios. Pero no la saquemos para achacarles el momento, utilizarla como azote. Pues eso es un tremendo error. Ahí no se está trazando bien la palabra de verdad. Así que, hermanos, como este día, porque este día prácticamente es para ver las cualidades de un maestro, y toda la lección va a ser lo que significa ser un maestro. Miren, pongamos nuestras barbas en remojo, hermanos, porque usted, querida maestra, madre de familia, yo como padre de familia, que soy maestro, tengo que entender que a la hora de educar a mis hijos, a la hora de enseñarles, tengo que saber cómo yo uso la palabra con ellos.
Pastores, ¿no creen que este es un tema muy interesante? Definitivamente, pastor, pues de aquí depende la salvación de nuestros hijos, de cómo saber liderar también una iglesia. Es muy importante saber y conocer, tener ese discernimiento de la palabra de Dios para poder compartirlo, pero que sea una manera justa la palabra de Dios. Y Pastor Campos, después de usted haber mencionado ese punto tan importante, ese ejemplo de cómo realmente no se traza bien la palabra de verdad, como ese caso que puso, hay algo también que como maestros pues debemos tener para con la gente a la que le enseñamos, que vienen a ser de alguna manera alumnos. ¿Qué es lo que debemos nosotros tener para con ellos según el don profético en esa cita que aparece ahí inmediatamente después Sí. del versículo de Moria? Dice, los maestros han de velar sobre sus alumnos como el pastor vela sobre el rebaño confiado a su cuidado. Deben cuidar las almas como quienes han de dar cuenta. Por ejemplo, pastor, a mí me gusta este símil que hacen ahí comparándolo con un pastor de ovejas. Porque nosotros vemos en aquellos tiempos, dice que el pastor durante la noche, él se desvelaba vigilando el rebaño. Dice que si una oveja se perdía, él tenía que pagar, del dinero que le daban a él, él tenía que pagar la oveja que se perdió. Si venía un animal y atacaba una feria y la lastimaba, él tenía que ver cómo curarla. Y si el animal moría, pues él tenía que pagarle al dueño lo que valía la oveja esta. Entonces, todos los alumnos, o en nuestro caso, pues todos los miembros en la iglesia, son hijos de Dios y Él nos ha dado a nosotros bajo cuidado. Y dice que nosotros debemos de velar y tener eso, que si uno de estos hermanos se pierde por una mala enseñanza que nosotros le hemos inculcado, Dios nos demandará de nosotros esas almas. Dice que por eso debemos de velar como quien debe de dar cuenta. Los pastores se preocupaban si se les perdía un animalito, iban y lo buscaban. Y sabían que si no lo encontraban, pues pagarían. Y dice que lo mismo nos sucederá a nosotros. Cuando Dios venga y nos diga, oye, ¿dónde está el rebaño que te di? Sabe que mientras usted está diciendo eso, estoy mirando una congregación llena de gente. Y a un falso maestro diciéndoles, malditos los que están bajo la ley. Somos salvos por gracia y no estamos obligados a obedecer la ley. Tremendo cómo ese hombre realmente no tiene compasión de esas ovejas al ponerlas en una condición donde van a ser definitivamente objeto de la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte y la transgresión a la ley de Dios es pecado. Amén. Y eso me hace ver con lo que estaba usted diciendo, qué falta de amor tienen por el rebaño estos falsos pastores. Cómo no tienen esa compasión de darles el alimento adecuado, trazando bien la palabra de verdad para ellos. Dice que deberíamos de verles como alumnos a los cuales, dice, también nosotros debemos cuidar como cuidar un rebaño, es decir, como ovejas. Pastor Joselito, este día realmente pues va a sentarse en la plataforma de lo que realmente es ser un maestro. Y un maestro, llámese padre de familia, llámese instructor bíblico, llámese pastor, llámese maestro de escuela sabática, llámese de la manera que sea, que tenga esa labor de enseñar, cuando enseña hacia quién debe dirigir esos alumnos a quienes les está enseñando. Importante responsabilidad, y esta pregunta, pastor, vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Y qué bueno que toca este punto de la lección, pastor, porque usualmente los líderes tratan de dirigir la mente de sus alumnos o de su iglesia hacia sí mismos. Pero la palabra de Dios nos dice bien en claro aquí, en 1 Corintios 11:1, dice de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, la labor de cada maestro, de cada pastor, es dirigir al rebaño hacia Cristo. El apóstol Pablo dijo aquí en claro, ser imitadores de mí. Miren, yo
O sea, imítenme a mí. No que le imitaron a él en su manera de ser, sino que él imitaba a Cristo y por lo tanto ellos también debían imitar a Cristo. Y ese es el punto principal, de que nosotros, el mensaje, cada mensaje que se da debe ser dirigir los ojos de la congregación, de la iglesia, no hacia nosotros, sino a Cristo. Pero qué clase de maestro era este, el apóstol Pablo, Pastor Campos, que llegara a ese punto de decir, sed imitadores de mí. ¿Qué clase de maestro era este para que llegara a ese nivel? ¿Será que era un hombre de verdad comprometido con el Señor? Sí, por lo que nosotros podemos ver, pastor, este comentario viene muy al punto. Por ejemplo, en la pluma inspirada se nos dice que cuando el apóstol dice, sed imitadores de Cristo como yo, dice que no es que nosotros debamos de compartir un mero conocimiento teórico, porque hay mucha gente que lee la Biblia y se la sabe de pasta a pasta, pero solo tiene el conocimiento teórico. Pero cuando esto viene a la práctica, es ahí el problema. Y entonces Pablo, él les estaba demostrando a través de sus hechos el amor que él sentía y la preocupación por ellos. Igual que como Cristo nos manifestó ese grande amor y preocupación por nosotros al tomar la forma humana, venir y morir por nosotros. Y dice que el apóstol estaba así, que amaba tanto a Jesús, y él miraba en cada persona la sangre que Cristo pagó por esa persona. Porque dice que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros como los pecadores que somos, sino que la sangre preciosa de su Hijo. Y entonces Pablo, él había alcanzado un conocimiento práctico de la relación que debe tener pues cuando Jesús fue su maestro o le dio las guías que él tenía que dar, le tocó en lo más íntimo de su ser y él fue transformado. Y dice que por eso él le decía, sed imitadores de Cristo como yo, porque él imitaba lo que Cristo enseñó cuando él estuvo aquí en la tierra. Imagínate, querido televidente y radioyente, que tú como padre de familia, como madre o como líder de iglesia, a cada persona que tienes bajo tu responsabilidad, a cada persona a quien tú le enseñas, tú le llegues a decir así, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sabes que cuando tú llegues a decir eso, es porque tú realmente, hermano, hermana, estás disfrutando de una comunión íntima con el Señor? Estás siguiendo sus pisadas. Estás aplicando también las enseñanzas de Él a tu vida, que te da de decirle eso a la gente. Hacia eso debemos llegar. Todo maestro, toda persona que hace esa labor de enseñar, de educar a otros, hacia eso debe llegar. De conducir a esos sus alumnos a Jesús, en la medida en que usted o yo como maestro estamos también conduciéndonos a Jesús. Pero hoy en día lo que se le dice a la gente es, no se fijen en mí, fíjense en Dios. Hermano, hermana, usted cuando venga a la iglesia, no se fije en los hermanos, fíjese en el Señor. Pero, ¿qué hay detrás de esa expresión? Lo que hay detrás es una excusa para prácticamente, podríamos decir, dejar pasar ese montón de malos testimonios de todos aquellos que maestros deberían de ser ya. Deberíamos de cambiar el discurso. Deberíamos dejar de decirle a la gente, mire, no se fijen los hermanos, fíjese en Dios. Deberíamos de cambiar ese discurso y decirle a la gente, fíjese en ese hermano cómo sigue al Señor. Y sígalo usted así también. Todos en la iglesia deberíamos, hermanos, ser imitadores de Cristo. Todos en la iglesia deberíamos de decir, hermano, hermana, que estás llegando a la iglesia, mira, sé imitador del Señor, sé imitador de mí, así como yo lo soy del Señor. Pero no, venimos y decimos, no se fije en mí, hermano, ponga la mirada en el Señor, no se fije en mí. Y detrás de esa expresión está ocultando sus malos testimonios, está ocultando su inestabilidad espiritual. No, hermanos. Hay que aprender como Pablo, que a esta altura, debiendo ser ya maestros,
lleguemos a ser como Él, en el sentido de que Él imitaba a Cristo y conducía a sus alumnos a Cristo, y así también nosotros debemos hacerlo. Presentémonos nosotros como cartas leídas, como personas que trazan bien la palabra de verdad, como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, diligentes, personas que estamos hacia la meta. Y en ese sentido le decimos a la gente, hagan esto mismo. Ya basta ya, hermanos, de andar diciendo, no se fije en mí. Más bien usted, póngase bien con el Señor, afírmese bien con Jesús, siga a Jesús de corazón, y entonces dígale a la gente, mire, hágalo como yo lo estoy haciendo. Conduzca a la gente a Cristo con su testimonio. Básicamente es lo que estaba implicado en esa declaración. Así es, pastor. Bueno, vamos al don profético. ¿Qué nos dice? Dice, los maestros deben hacer más por los estudiantes que compartir un conocimiento de los libros. Su posición como guías e instructores de la juventud es de la mayor responsabilidad, porque a ellos se les da la labor de moldear la mente y el carácter. Los que comprendan ese trabajo deben tener un carácter equilibrado y simétrico. Deben ser refinados en sus modales, aseados en sus vestimentas, cuidadosos en todos sus hábitos, y deben obtener aquella verdadera cortesía cristiana que les gane la confianza y respeto. El profesor debe ser precisamente lo que quiere que sean sus alumnos. Esta lectura la encontramos en Señales de los Tiempos, 14 de marzo 1900. Aquí está, pues yo creo que esto no necesita explicación. La sierva del Señor ha dejado aquí un ejemplo de un maestro, cómo debe ser. Debe ser ejemplo para sus alumnos, sus modales, su manera de hablar. Debe darse cuenta el maestro que está formando en los alumnos un carácter que puede ser para bien o para mal. Debe tomar una responsabilidad, más los que como maestros lidiamos con otras mentes, con otras personas que pues lo están viendo a uno, ¿verdad? Cómo uno expresa, y qué bueno que esto viene para nosotros más primeramente, ¿no? Como maestros, y pues Dios nos ayude a hacer ejemplo. ¿Qué llamado, Pastor Campos, de acuerdo a esta declaración, qué llamado le puede hacer usted a alguna hermana o hermano que nos está mirando u oyendo y que es maestro de profesión y que tiene sus 30 alumnos en un aula, es cristiano y por alguna razón Dios le permitió que escuchara esto? ¿Qué llamado usted le puede hacer en relación con esta nota para que pues él trate de ser como dice acá? Sí, porque dice, ahí lo que leyó el pastor Joselito, dice que ellos tienen una gran responsabilidad de moldear las mentes y el carácter de sus alumnos. Cuando yo iba a la escuela y estaba pequeño, tenía un maestro que él siempre, ahí donde nací hace mucho calor, y él siempre usaba una camiseta interior y su camisa por fuera. Y él siempre nos decía, ustedes deben de andar de acuerdo a las circunstancias. Dice, aquí no importa que haga calor y nada, él siempre nos exigía a nosotros que anduviéramos así, pero él nos predicaba con el ejemplo. Porque había, por ejemplo, una vez se encontraron unos jóvenes fumando, y hicieron una reunión y nos regañaron a todos, y el director y el subdirector de la escuela, ellos eran los únicos que fumaban en la escuela. Y decían, estos muchachos fuman porque los papás les han dado el mal ejemplo. Y decían los papás, oiga, dice, pero si aquí los únicos que fuman son ustedes dos y están reprendiendo a los muchachos que no fumen, ¿qué ejemplo les están dando? Entonces los maestros deben de tener eso en sus mentes, que es una responsabilidad tremenda que ellos tienen, porque como ellos moldeen el carácter y la mente de estos jóvenes en sus escuelas, así se regirá la sociedad. Entonces ustedes como maestros deben predicar con el ejemplo, como dice ahí, deben de tener un carácter refinado, modales finos, educados para dar ejemplo, y los alumnos digan, wow, mi maestro es así, yo voy a ser así también. Es un tremendo responsabilidad, pastor. Y es aquí donde entra, hermanos, la educación cristiana. Es aquí donde viene a ser la gran diferencia. La educación cristiana, la educación mundana. Porque en la educación cristiana se enfatiza en que el maestro debe aprovechar a ese grupo de personas que tiene a su cargo para moldearles el carácter en la medida en que él ya se dejó moldear por el maestro divino. Tiene la misión de
darles ese ejemplo, como dice el pastor Campos. Pero para eso, por supuesto, hay que tener una experiencia espiritual. Amén. Y esto de la experiencia espiritual, pues se va a aplicar en este momento, hermanos, a todos. El que es maestro de escuela sabática, el que es pastor, el que es instructor bíblico, el que es padre de familia, todo aquel que hace labor educativa, dentro de las cualidades que debe tener, es que debe tener una experiencia espiritual. ¿Dónde podemos nosotros encontrar ese tipo de experiencia? ¿Y de qué experiencia estamos hablando? Pastor Campos, Deuteronomio 10:12. Sí, los que están viendo a través de la televisión pueden buscar en sus Biblias, en la palabra de Dios, en Deuteronomios capítulo 10, verso 12. Deuteronomio 10:12, y dice la palabra de Dios: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pastor Joselito, ¿podrá llamársele a estas palabras experiencia espiritual? Definitivamente, pastor. Pienso que 4 puntos importantes que vemos en este pasaje. Primeramente es tener temor de Dios. ¿Qué se puede enseñar? ¿Qué maestro puede enseñar a tomar el papel de maestro, ya sea espiritual o también de la enseñanza del mundo, la educación del mundo, si una persona no conoce a Dios o no tiene temor de Dios? Ese es el punto principal, y es necesario esta experiencia espiritual para que sea un ejemplo. También, ¿cómo enseñamos a seguir al Señor si nosotros no guardamos sus mandamientos, no andamos en sus caminos? ¿De qué manera, con qué autoridad podemos predicar la palabra si nosotros no tenemos estas cualidades que se debe tener un predicador? También dice que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu mente. Y yo creo que, pues, aquí estos son puntos importantes que un maestro debe poseer en su experiencia espiritual. Quiere decir que, pues, debemos buscar esa comunicación con el Señor. Se debe entregar cada mañana, cada día, buscar tener esa experiencia espiritual para así poder compartirla. De otra manera, si no se toma el tiempo para estudiar la palabra de Dios, entonces, pues, lo que se comparte es otra cosa. Interesante, hermanos. Aquí ustedes pueden ver entonces lo que se requiere de un maestro que tenga esta cualidad de ser un hombre espiritual, que tema a Dios, es decir, que lo respete, que lo reverencie, que lo ame, que le sirva, que ande en sus caminos. Esto es requerido, hermanos, cuando de enseñar se trata. Pastor Campos, ¿qué le parece si lee para nosotros lo que el don de profecía tiene para respaldar todavía esto? Sí, en el Review Herald del 22 de septiembre de 1885 se escribió lo siguiente: todo educador debe de recibir diariamente instrucciones del gran maestro y debe trabajar constantemente bajo su guía. Es imposible para él entender correctamente o realizar su trabajo a menos que esté mucho tiempo con Dios en oración. Solo con la ayuda divina, combinada con un esfuerzo sincero y abnegado, puede esperar ocupar su posición sabia, una posición sabia y adecuada. ¿Qué le parece? Mucha oración, dice ahí. Dice que, por ejemplo, en los secular, pues los maestros seculares, ellos no buscan a Dios en oración, pero más nosotros que estamos en las iglesias, si usted es maestro de escuela de Biblia, o escuela sabática, o le toca ejercer cualquier ministerio donde usted tenga que enseñar, dice que usted debe de orar mucho, hermanos. Debe pedir mucho la ayuda de Dios, que esa es la única manera en que nosotros podemos hacer correctamente esa labor de enseñar como Dios quiere. Pastor Joselito, ¿algo más que usted quiera agregar para ir finalizando? Claro que sí, pastor. La verdad que esto me recuerda a Jesús. La Escritura dice que él muy de mañana o por eso toda la noche estaba siempre en contacto directamente con su Padre, que es Dios. Y dice que otro día él salía listo para
compartir esa porción que había recibido. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo cada maestro, cada pastor, cada dirigente, que tiene a su cargo un rebaño o que tiene a su cargo alumnos, o de cualquier manera puede ser un maestro, pues aquí está un principio de que dice, tenemos que tener tiempo, mucho tiempo en oración con Dios. Creo que dice aquí que la ayuda divina combinada con un esfuerzo humano, sincero y abnegado puede esperar ocupar su posición sabia y adecuadamente. Interesante. Pues hermanos, llegamos al final. Quiero solamente decirle a ti, querido padre, a ti, querida madre, a ti, querido líder de iglesia, llámese anciano, predicador, un pastor, un maestro de escuela sabática o un maestro de una clase en un aula por allí, o maestros de niños, todos aquellos que tenemos gente a la cual le abrimos la escritura o a la cual le dirigimos algunas palabras de enseñanza. Todos, hermanos, Dios nos ha dicho ahora, sean personas consagradas, sean personas temerosas, sean personas que anden en mis caminos, sean personas que tracen bien la enseñanza, sean personas diligentes, esforzadas, personas que a esos alumnos que tienen, a esos niños, a esos jóvenes, a esos feligreses, a esas personas a las que le dan estudio, sean maestros que conduzcan a esas personas a Jesús en la medida en que ustedes también están conduciéndose a Jesús. Ese es el mensaje. Eso es la cualidad que Dios está esperando de nosotros. Es posible que hasta ahora no la hayamos mostrado, no la hayamos desarrollado, no la hayamos tenido, y sin embargo hemos estado ahí pretendiendo enseñar. Pues ¿qué les parece si ahorita oramos y le decimos al Señor, ayúdanos y haznos por favor que estas cualidades pues salgan naturalmente a la luz en la medida en que estamos a partir de ahora pues poniéndonos a tu disposición? ¿Qué les parece? Oramos por eso. Vamos a pedírselo al Señor. Padre Celestial, cuán grande es este privilegio y también cuán grande la responsabilidad. Cuánta gente, Padre, ya pasó bajo nuestra responsabilidad. Cuántos, oh Señor, tal vez ya se fueron, pasaron por allí y no hicimos el trabajo bien. En estos momentos nosotros reconocemos que no hemos sido maestros de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu voluntad. Siendo honestos, no hemos, Padre, pues enseñado de acuerdo a todas estas cualidades que tú has mostrado. Tal vez en algún porcentaje lo hemos hecho, pero no a la altura que tú quieres. Pero hoy reconociendo cuán alto es esto, cuán elevada es la norma, cuánto tú esperas de nosotros. Hoy, Padre, nosotros entonces nos entregamos a ti como padre de familia, como pastores, como maestros de escuela sabática, ya sea de una clase infantil o de una clase de adultos, como maestros, Señor, de una escuela pública o donde quiera tú nos hayas puesto para enseñar, como predicadores, oh Padre. Hoy, Padre, nosotros nos ponemos delante de ti y te pedimos, por favor, que nos des ese privilegio de que todas estas cualidades de ahora en adelante las podamos nosotros tener. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes para que todo lo estudiado ahora nosotros lo tomemos conscientemente y lo pongamos por obra. Ayúdanos sobre todo a ser personas temerosas de ti, consagradas, apartadas del mal y listas para conducir a las almas hacia Jesucristo. Amén. Oh Señor, gracias. Ayúdanos por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.